roncar, dormir, despertar, contar ovejas, patear, dormir. No vivas una pesadilla. Duerme bien, descansa mejor. A dormir. Seguramente a todos nos ha pasado que un día suena el despertador y no nos podemos levantar, no podemos abrir los ojos. De repente abrimos los ojos y ¿qué pasa? Sigue oscuro. Entonces piensas, no, pues es que todavía no es la hora, seguramente me confundí con el despertador. Pero no, cuando te das cuenta, no nada más ya era la hora, sino que se te está haciendo tarde porque pues entre que te decides a que si sí o no ya es de día, pues ya pasaron unos minutos. ¿Y qué tal luego en la noche? O sea, ya es la hora en que te tienes que ir a dormir, te das cuenta que ya son, no sé, las 10:30, las 11 de la noche, pero como no tienes sueño, entonces te quedas pensando, bueno, ¿por qué es que todavía no tengo sueño? Y al día siguiente o a los 2 días mueres de sueño durante el día, en el trabajo, haciendo tus actividades, no puedes más, te sientes muy cansado, te cuesta ajustarte. Ya saben de qué estoy hablando del horario de verano. ¿Es realmente el horario de verano algo que genera un impacto importante en nuestra salud? Hoy vamos a aclarar de una vez por todas las dudas que tenemos al respecto. Soy Osiris y estoy acompañada de las especialistas en sueño Yoali Arana y Guadalupe Terán, quienes en este espacio nos van a resolver dudas sobre el buen dormir y sobre muchos otros temas también muy interesantes que tienen que ver con la salud. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos a su podcast. Buenos días. Hola, Osiris, muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan. Quédense con nosotros porque justamente vamos a hablar de qué pasa en nuestra salud con este cambio de horario y además vamos a dar recomendaciones de cómo disminuir estos efectos colaterales del cambio. Entonces, gracias por acompañarnos y quédense porque este podcast va a estar muy interesante. Gracias, Yoali. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Qué gusto que estén aquí acompañándonos, hablando de estos temas que son tan apasionantes y tan interesantes y que tienen que ver con eso que vivimos todos los días. Todos dormimos, nos pasan un montón de cosas asociadas al sueño y pues estamos aquí para platicar del horario de verano y de muchas cosas más. Así que bienvenidos todos. Y sé que es un tema que la verdad es necesario abundar en él, porque yo creo que sí, todos hemos tenido como este impacto cuando se da el ajuste, ¿no? Decimos, me robaron 1 hora y ya cuando va a volver a cambiar, voy a recuperar esa hora, pero incluso aunque la estés recuperando, sientes nuevamente como que ese impacto, ¿no? De repente como que amanece muy temprano, pero bueno. A ver, doctora Yoali, antes que otra cosa, explícame, ¿por qué tardamos tanto en adaptarnos a estos cambios de horario? ¿Es una exageración que nos inventamos, nos estamos predisponiendo o de verdad hay algo que hace que nosotros no podamos adaptarnos a estos cambios? Claro, pues mira, la realidad es que es real, no es una maña, no es como que me da flojerita, es algo biológico y es muy real y tiene todo que ver con nuestro ritmo circadiano. Un ritmo circadiano es algo que se va a repetir cada 24 horas de manera cíclica. Y por supuesto, pues el sueño y la vigilia es como el ejemplo más claro de un ritmo circadiano. Y el sueño y la vigilia se va a sincronizar gracias a la luz natural del sol. También la temperatura tiene un papel ahí importante, pero digamos que la luz del sol es el principal sincronizador de estos ritmos biológicos. Ahora, no solamente el sueño es un ritmo circadiano que depende de la luz solar y de la temperatura. También tenemos otros ritmos, por ejemplo, liberación de algunas hormonas, absorción de nutrientes, nuestra productividad, nuestra capacidad y funciones ejecutivas. Todas estas obedecen a ritmos circadianos y son muy puntuales. Y se van a sincronizar tanto con el sueño, algunas de ellas, es decir, depende de que se presente el sueño, como de la hora del día, la cantidad de luz solar. Entonces nosotros de repente podemos decir, bueno, pues es 1 hora, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahí es modificar nuestro reloj, pero nuestro ritmo biológico, nuestro ritmo natural, ese va a seguir su ritmo. Entonces nos va a costar trabajo, y algunos más, algunos menos, adaptarnos a este nuevo ciclo, porque además de modificar nuestro sueño, tenemos que modificar otros hábitos como la hora en la que nos alimentamos y vamos a ir en contra, digamos, de un horario natural biológico que nuestro cuerpo está acostumbrado.
Nuestro cuerpo tiene la capacidad de liberar melatonina cuando empieza a oscurecer, y este es uno de los principales sincronizadores de nuestros ritmos biológicos, específicamente del ritmo de sueño y de vigilia. Y algo muy sorprendente es que cuando las noches son más largas, por ejemplo, las noches de invierno, la melatonina se libera diferente a cuando las noches son más cortas, como en verano. Es decir, no es necesario biológicamente cambiar la hora del reloj, porque nuestro cuerpo se adapta a estos cambios anuales que se van generando de luz y oscuridad. O sea, qué interesante esto, ¿no? Que sí tiene relación con que vemos que todavía es de día, entonces todavía no tengo sueño o todavía no me dan ganas de hacer ese ritual que acostumbro a hacer 1 o 2 horas previas a irme a la cama. Y si veo que es de noche o si veo que está oscuro, pues no me quiero levantar, me da más flojera. Lo que decías, en invierno como que dan más ganas de quedarse acurrucados en la cama, ¿no? Entonces, bueno, es la luz, la oscuridad, y por lo que dices, entonces sí realmente hay un impacto en la calidad de nuestro sueño cuando se da este cambio de horario, Guadalupe. Claro, porque cuando empieza el horario de verano, la mayoría de las personas pierden 1 hora de sueño, ¿no? O sea, sufren restricción de sueño, es decir, duermen por lo menos 30 minutos menos de lo que debe. Hay que recordar que los adultos tenemos que dormir entre 7 y 9 horas diarias. Entonces, cuando el horario de verano inicia, lo que pasa es que te tienes que ir a dormir 1 hora más temprano y tienes mucha luz, entonces no puedes conciliar el sueño, te tardas en dormir y además tu sueño va a estar más fragmentado porque finalmente pues tienes más estimulación luminosa y en la mañana te va a costar trabajo levantarte porque estás desvelado, pero te tienes que levantar, empiezas tu día y todo el día vas a estar cansado y vas a tener sueño. Entonces no es nada más como que ya cambié la luz y me tengo que levantar y ya, sino que te vas a tardar unos días en adaptarte y mientras eso pasa, vas a dormir menos y además en un sueño más ligero. Y eso obviamente pues implica una mala calidad de sueño que te va a generar ciertas secuelas durante el día, ¿no? Además del cansancio y de la somnolencia, pues en la noche vas a tener dificultad para conciliar el sueño y así te puedes ir toda la semana hasta que llegue el fin de semana y ya puedes, digamos que reajustarte. Entonces sí, definitivamente duermes menos y con menor calidad. Ok, pues ya me va quedando como más claro. Es que de repente uno sí dice, bueno, es que está oscuro, no quiero levantarme, está luminoso, tengo como más ánimo de hacerlo, pero va más allá como de nada más ese ánimo. Ahora nos lo explican muy bien, tiene que ver con este ritmo circadiano. Y bueno, ¿cómo es que todo este tema afecta a nuestra salud? Claro, pues mira, en realidad hay muchos estudios al respecto que nos hablan de cómo el cambio de horario va a tener un impacto en nuestra salud en general. Por ejemplo, pues hay algunos reportes que hablan de aumento de depresión, de ansiedad, trastornos gastrointestinales. Esto lo podemos ver inclusive cuando hacemos un viaje y cruzamos varios usos horarios. Una de las cosas que más se alteran, obviamente además del sueño, es justamente el apetito, ¿no? O sea, viajamos y de repente nos cae mal la comida, ¿no? Tenemos estos problemas del viajero gastrointestinales y también tiene mucho que ver con estos cambios de horario que estamos haciendo. Entonces, afecta nuestro estado de ánimo, nuestra productividad, nuestra capacidad para resolver problemas, pero va un poco más allá de eso. Desde hace ya más de una década han empezado a salir estudios muy serios que hablan de un aumento en riesgos cardiovasculares cuando hay cambio de horario. Justamente en este horario en el que recorremos nuestro sueño y dormimos relativamente 1 hora menos, es cuando hay un aumento hasta del 24% de accidentes cerebrovasculares, infartos al miocardio. 24%, Osiris, imagínate. Cuando regresamos al horario normal hay una reducción de hasta el 21%. Pero no solo eso. Es una cifra súper alta, ¿no? Esto es algo verdaderamente impactante. Obviamente estamos hablando de población vulnerable, pero vaya, o sea, todos somos o seremos en algún momento población vulnerable, ¿no? Adultos mayores, personas que tienen ya un riesgo cardiovascular per se, que en México estamos hablando de un porcentaje enorme, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco de sueño, pero desviándonos ligeramente del tema de horario de verano, en México hay mucha gente que ronca. Y este ronquido va a condicionarles ya un riesgo cardiovascular. Entonces, esta población que ronca, que deja de respirar mientras duerme y que no tiene un tratamiento para eso, son justamente una población más vulnerable para cuando hacemos el cambio de horario de verano puedan tener un problema en el corazón. Entonces,
somos y seremos población vulnerable en algún momento, y eso es algo que nos tiene que preocupar a todos. Otro dato que también es muy relevante son los accidentes vehiculares. Justo al día siguiente del cambio de horario, vamos a ver un incremento hasta del 8% en accidentes vehiculares. Entonces, esto tiene todo que ver con lo que hablábamos hace un momento de nuestra capacidad de poner atención, nuestros tiempos de reacción, de tomar de decisiones, que todo esto se ve muy afectado los primeros días después del cambio de horario. O sea, no inventes, es que no nada más afecta nuestra salud, sino que pone en riesgo nuestra vida. Así es, desgraciadamente este es un tema que todos tenemos que tener claro y discutirlo, ¿no? Y ahorita que las escuchaba comentar, pues me viene a la mente, por ejemplo, ya hablabas tú del ronquido, pero de repente me pongo a pensar las personas que trabajan de noche, las personas que rotan turnos, bueno, tantos temas que me vienen a la mente y que justo por eso nace la inquietud de establecer como esta plataforma y este espacio para platicar con ustedes, porque queremos que a lo largo de estas semanas y de todos estos episodios que vamos a estar compartiendo, pues abundemos en todo esto, en el ronquido, en todas las enfermedades que se pueden derivar o que se pueden complicar a causa de no dormir bien y por qué es tan importante. O sea, impacta hasta en la alimentación. Esto que decías también yo pensaba, cuando uno se va de fiesta, ¿no? Que te desvelas, te duermes a las 2, 3 de la mañana, bueno, ya la juventud, ¿verdad? O sea, a las 5 de la mañana, ya ahí depende de qué tanto aguanta cada uno. Pero te pongo a pensar que al otro día, un poco menos, digo, a las 12, ¿o qué hora te parece, Lupe? Ya a estas alturas, como 12, 1 es buena hora para decir que ya estás desvelado. Pone que te desvelas, ya como a estas alturas, a las 12, 1 ya te desvelaste. ¿Qué pasa al otro día? Aparte de que ya, digo, si no tienes hijos, pues te puedes quedar hasta las 12 del día o si tu sueño es, digamos, más o menos normal, creo yo. Pero a la hora que sea que te levantes, como que tienes esa hambrita distinta. Y bueno, súmale a la gente que toma alcohol. No lo sé, me han contado que de repente también al otro día amanecen como con ganas de ingerir ciertos alimentos específicos. Y esto como que me recuerda un poco a lo que me estás diciendo ahorita de los problemas gastrointestinales que se dan cuando alguien viaja y que se le ve impactado como este ritmo circadiano de sueño, que de alguna manera también le impactan en el proceso digestivo, ¿no? O sea, son tantos temas tan interesantes que creo que podemos ir desmenuzando, pero pues creo que también tiene que ver con esto, con el cambio de nuestras horas de dormir, o que no dormimos cuando estaba oscuro, sino tuvimos que dormir cuando estaba más iluminado, ¿no? Pero bueno, retomando esta parte del cambio de horario, que yo he visto que es un tema muy polémico, no solo en México. Estaba yo leyendo o he leído en algunos artículos que publican también que hay otros países en los que se está debatiendo seriamente respecto a este cambio de horario. ¿Qué me pueden decir ustedes? Sí, de hecho, esto es un tema que despierta polémica en sociedades de sueño en todo el mundo, ¿no? O sea, específicamente la Sociedad Europea, la Sociedad Canadiense de Medicina de Sueño, la Academia Americana de Medicina del Dormir, se han pronunciado en contra del horario de verano, porque al final, pues, está afectando mucho más de lo que pareciera, ¿no? Y con el paso de los años, pues, se ha podido hacer investigación al respecto. Y siempre está como este debate de, bueno, pero la economía y los ahorros, etcétera. Y entonces ahí te diría, bueno, ¿qué tanto ahorro hay cuando tú tienes a personal laborando en estas condiciones, ¿no? Que no es productivo, que está distraído, que tiene más riesgo de accidentes. O sea, obvio, ya nos hablaba Yoali de los accidentes automovilísticos, pero también en tu trabajo. O sea, puedes tener ahí un accidente, la gente que trabaja con maquinaria pesada, y si además es gente que tiene que rotar turnos, porque como lo decías, vivimos en una economía que requiere personal trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Y este personal es más vulnerable a los cambios de horario. Entonces, tienes mayor riesgo de accidentes, tienes mayor riesgo de enfermedades, y esto obviamente repercute en pérdidas millonarias. En Estados Unidos se hacen muchos estudios sobre el impacto económico de los trastornos de sueño, y entonces impacta porque gastas más por los accidentes, tienes más rotación laboral, lo que también genera pérdidas, la gente es menos productiva. Y otro fenómeno que también sucede es que, bueno, hay más ausentismo y hay más una cosa que se llama presenteísmo, que es
el trabajador está ahí, pero realmente no está trabajando y no está produciendo porque está perdiendo el tiempo en sus redes sociales, que bueno, si están oyendo un podcast, eso sí está bien, eso es inversión en salud, pero digamos, fuera de eso, pues están viendo redes sociales, están distrayendo y no le producen a sus empleadores. Y otra cosa que impacta en la economía es que aumentan los gastos en los servicios de salud. Entonces, realmente es como un buen momento, y esto es un parteaguas para evaluar costos económicos de la productividad versus los ahorros en luz. Y creo que ahí es donde entran muchas cosas polémicas, ¿no? Pues sí, porque... Oye, Lupe, perdón, ¿y qué opinas también del tema de la inversión en salud pública, ¿no? O sea, esta restricción de sueño nos puede llevar a desarrollar problemas crónicos. Y hablando de salud pública, pues es una inversión en medicamentos altísima. También países como Estados Unidos que han monetizado esta inversión en el control, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión y de otras enfermedades crónicas que se pueden exacerbar o derivar de esta restricción de sueño, pues también es una inversión del Estado a nivel nacional súper fuerte y muy importante. Entonces, creo que sí, este ahorro de energía, si es que se da, pues es muy relativo y se tendría que tomar en cuenta todo lo que dice Guadalupe de los accidentes laborales, los ausentismos y también otra parte de la inversión en salud a nivel público. Yo creo que este podcast, para la próxima edición, vamos a tener que invitar a un senador, a un diputado, a alguien en el gobierno que nos hable de esta parte y con el que podamos debatir estas cosas, ¿no? Al final, nuestra postura es defender la salud, defender el sueño, pero ¿qué se puede hacer desde las políticas públicas para, como sociedad, poder cuidar este derecho a dormir y a dormir bien, ¿no? Para evitar todas estas epidemias que nos afectan como obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Pero bueno, ya nos estamos yendo un poco lejos, pero ojalá que podamos hacer algo así. Claro, sin la intención de irme a radicalismos, aquí casi llega un momento en el que dices economía versus salud. Y creo que la salud es invaluable, pero como bien dices, sería muy bueno también invitar a alguien que esté directamente responsable de políticas públicas en nuestro país. Y por qué no también escuchar otras voces en cuestión de economía, ¿no? Que nos diga, bueno, pues es que es tal el impacto económico, pero definitivamente, al menos yo, por lo que estoy escuchando hasta ahorita, pues yo me inclino porque la salud es invaluable. Entonces, es muy importante que la cuidemos. Y ahorita a propósito de lo que decían, que aumentan ciertas enfermedades, los accidentes, yo estoy impresionadísima con esta parte, se producen más accidentes. O sea, imagínate, por ejemplo, las personas que trabajan en un súper, que tienen que utilizar ciertas máquinas, ciertos refrigeradores, las personas que conducen automóviles, que trasladan el transporte, ¿no? El transporte público, o quienes conducen un taxi que llevan a personas en la madrugada o simplemente en la noche a sus casas. Pero lo que decían de las enfermedades, ustedes que están atendiendo a la gente en consulta, ¿se incrementan las consultas durante la época de cambio de horario? Joali, ¿qué me puedes decir? Pues mira, más bien, creo que en mi experiencia lo que me ha sucedido mucho, y esto sí es muy, muy frecuente, es que cuando estoy dando consulta y estoy indagando un poco del inicio del problema, sobre todo en aquellos pacientes que tienen queja de insomnio, ¿no? Pacientes que no pueden dormir, que se despiertan en la noche, que se despiertan en la madrugada y ya no pueden volver a conciliar el sueño, o inclusive personas que sienten que no están descansando adecuadamente y el sueño es un problema para ellos, o sea, realmente les interesa dormir mejor porque no se sienten descansados. Lo que yo he observado es que cuando hacemos la historia clínica, pues una de las cosas que tenemos que definir es cómo empezó el problema. A veces el insomnio empieza por un cambio en tu vida, que puede ser algo inclusive positivo, un viaje, una boda, un examen importante. Y lo que yo sí he visto de manera muy frecuente es que me dicen los pacientes que el insomnio inició o se exacerbó a partir del horario de cambio de verano, ¿no? Esto sí es algo que veo mucho. No te sabría decir si aumentan como tal las consultas, porque en realidad, pues, en México hay un porcentaje muy alto de pacientes con trastornos de sueño, entonces siempre tenemos mucha consulta, pero esto sí es algo muy repetitivo, ¿no? Al momento de, oye, ¿y cómo empezó tu problema? ¿Cuándo inició? Muchas veces me dicen, yo ya venía durmiendo un poco mal o ya traía alguna queja de sueño, pero con el horario con el cambio del horario,
definitivamente se fue para arriba el problema y se alteró por completo mi manera de dormir. Entonces, eso es lo que yo sí veo. No te sé decir respecto al aumento en número de pacientes, pero definitivamente sí es un factor que si tú ya traes un problema de sueño lo va a exacerbar. Y si no, de cualquier manera también puede ser un generador de un inicio de trastornos de sueño, ¿no? Mira, ahorita estamos hablando mucho de poblaciones, digamos, generales, pero tú ya lo habías mencionado en algún momento. O sea, pensemos en los trabajadores nocturnos, ¿no? Que de por sí ya traen un problema circadiano bien importante, que ya están teniendo un riesgo importante en el desarrollo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, trastornos neurodegenerativos, inclusive cáncer, y además le sumamos estos cambios frecuentes de horarios. O, por ejemplo, personas que ya tienen un trastorno de sueño, ¿no? Hablemos de insomnio, como lo mencionaba, o hablemos de pacientes con apnea de sueño, que les aumentamos el riesgo con estos cambios de horario. No, bueno, yo te agregaría uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Literal, los niños lo pasan muy mal en el cambio de horario. O sea, imagínate un niño que lo tienes que acostar a las 7, 8 de la noche y está el sol a todo lo que da. Entonces, claro, el niño te dice, mamá, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿cómo me voy a dormir si es de día? Y entonces el pobre niño, pues no se puede dormir y claro, tiene que entrar a la misma hora el día siguiente. Entonces, claro, o sea, pensemos en las poblaciones vulnerables, que son a los que más les afecta este tema y que obviamente nadie se pone a pensar en eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto da para un montón de reflexiones y cosas que, bueno, ya iremos desmenuzando. No, es que aparte, súmale a que el niño no tiene sueño y no se quiere ir a dormir, la irritabilidad de la mamá o el papá, que también tiene el impacto del horario de verano. Y entonces eso se vuelve, bueno, una batalla campal. Y no te quiero decir al otro día en la mañana, ¿no? Inclusive el tema de la alimentación. Ahorita que Lupe platica de los niños, recuerdo claramente que cuando hacíamos el cambio horario y se tenía que dormir mi hija chiquita 1 hora antes, era de, pues le doy de cenar antes, ¿no? Y entonces ella me decía, mamá, no tengo hambre, ¿no? Y yo así, pero es que toca cenar porque en un rato ya toca dormir, entonces no vas a poder cenar al rato. Y entonces los adultos de algún modo hemos hecho esta conducta de ingesta de alimento tan social, ¿no? Que de repente, seguramente todos lo hemos hecho, pues comemos cuando toca comer, aunque no tengamos mucho apetito, ¿no? Y es como, pues vemos a los demás comiendo y pues, también yo para convivir, pido mi caldito para convivir. Pero los niños no, los niños sí escuchan mucho más las señales de su cuerpo y a mí me pasaba muchísimo esto, ¿no? Los siguientes días del cambio horario, pues mi hija no quería cenar y obviamente no la podía mandar a dormir sin haber cenado y tampoco le podía dar más tarde de cenar porque ya tendría que estar durmiendo. Entonces se mueve todos. Claro, es bien importante, ¿no? Entender que no es como un capricho, nada más de que ahora ya tienes que cenar, ya te tienes que dormir o híjole, es que no quiero. Más bien es que pues tu organismo es muy sabio. Bueno, nuestro organismo es muy sabio. Hay que escucharlo, yo creo, un poco más. La verdad es que, híjole, ya de aquí han salido tantos temas. Prométanme que muy pronto uno de nuestros próximos episodios será el de los horarios nocturnos y el de niños y sueño también, porque la verdad es que, híjole, cuántas cosas me dan ganas ahorita de preguntar, pero bueno, abundando un poco en este tema y ya como para llegar a la parte final de este episodio, ¿cuál, digamos, impacta más en nuestro sueño? ¿El cambio que se da en primavera o el que se da en otoño? Digamos, cuando nos quitan 1 hora y luego nos la regresan, ¿no? ¿Cuál es el que más impacta o cuál es el que ustedes han visto en sus pacientes que es el que más puede como perjudicarles? Pues siempre nos va a afectar más el de inicio, el de primavera, porque como decíamos hace un rato, o sea, al final te tienes que ir a dormir 1 hora más temprano y despertarte 1 hora más temprano. Entonces, fisiológicamente es más difícil para tu cuerpo hacer eso, avanzar 1 hora en tu horario. Y cuando en invierno cambiamos otra vez, lo que pasa es que te tienes que dormir 1 hora más tarde, tienes que retrasar el horario de acostarte y eso es mucho más fácil. Pasa lo mismo cuando haces un viaje internacional, o sea, siempre que tengas que irte a dormir más temprano porque te estás adaptando al horario, tu cuerpo va a sufrir más consecuencias. Ok, aquí en México el cambio de horario, el que decía ahorita la doctora Guadalupe, que se da en primavera, es en abril, que digamos que es cuando nos quitan 1 hora,
que es el que, por lo que nos comentas, es el que más nos impacta. Y bueno, el que nos regresan la hora se da aquí en México en el mes de octubre. Bueno, pues mientras el debate continúa ahí, denos unas recomendaciones, por favor, para cuando sea momento de adaptarnos a esos cambios de horario. A ver, Yoali, ¿qué nos puedes decir para adaptarnos justo a al que se da en abril, que digamos es el que primero nos impacta más? ¿Qué recomendaciones nos das? Claro, pues mira, yo lo que les recomiendo es que si podemos ir cambiando el horario un poco más lentamente sería lo ideal, ¿no? Normalmente nos toca cambiar el horario en domingo, ¿no? Como para arrancar el lunes, bueno, más bien para arrancar el domingo, pero la realidad es que no lo hacemos hasta el lunes, que nos vemos obligados a levantarnos para irnos a trabajar. El domingo, independientemente de la hora que diga mi reloj, yo me voy a despertar a la hora que biológicamente estaba predestinado, y esto hace que realmente el problema empiece el lunes. Entonces, una de las primeras recomendaciones que les puedo dar es: hagamos el cambio un poco más amigable. Unos días antes, 4 días por lo menos antes del cambio de horario, empecemos a cambiar 15 minutos nuestro horario. No es mucho más fácil lograr mantenernos despiertos que obligarnos a dormir, ¿no? O sea, me voy a acostar a las 7 de la noche y me voy a dormir. No, bueno, es que eso es complicadísimo, ¿no? Pero sí puedo esforzarme para mantenerme un poco más despierto. Entonces, en este sentido, si nosotros vamos recorriendo nuestro horario 15 minutos por día y nos vamos levantando 15 minutos antes cada día, y esto de manera natural puede ir condicionando que me duerma 15 minutos antes, pues cuando llegue el lunes, ¿no? El lunes caótico, el lunes de terror, pues yo ya voy a haber cambiado de manera un poco más amigable mi horario, ¿no? Entonces, esta es una recomendación básica. Pero además tenemos que jugar justamente con la temperatura, con la luz y con otros sincronizadores biológicos, como es la ingesta de alimentos. Entonces, también hay que ir modificando en esos 4 días nuestra hora de tomar la cena, la comida y el desayuno, para que nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo, en la liberación de hormonas y los cambios de temperatura naturales, biológicos, pues se vayan poco a poco adaptando, ¿no? Y con el tema de la luz, pues es la misma. Recuerden que la luz inhibe la liberación de melatonina. Entonces, si está oscuro todavía y yo me tengo que levantar, pues mi cerebro todavía estaba liberando melatonina y me cuesta mucho trabajo estar alerta. ¿Y cómo podemos evitar esta liberación de melatonina? Con luz. Obviamente, luz por la mañana, ¿no? A la hora en que me tengo que poner alerta y me tengo que ir a trabajar, estimularme con suficiente luz, y justamente hacer lo contrario en la noche, evitar estimularme con luz artificial cerca de la hora de dormir, ¿no? Porque sí necesitamos liberar melatonina. La melatonina es una neurohormona que, además de sincronizar ritmos biológicos, también tiene un impacto súper importante en nuestra salud. Ahorita que estamos pues inmersos o en la colita, o yo no sé cómo decirlo, de esta pandemia de COVID, es que ya no sabemos en dónde estamos, pero ahorita que estamos en esto, la melatonina es uno de nuestros mejores aliados porque tiene un impacto en nuestro sistema inmunológico súper fuerte, va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, pues sí tenemos que liberar melatonina, pero en el momento en que tengamos que dormir. Bueno, yo agregaría que si tienes cierta tendencia o predisposición a tener trastornos de sueño, es decir, si ya desde antes estabas experimentando dificultad para conciliar el sueño, es decir, si pasan 20 minutos y no te puedes dormir, o si en la noche te estás despertando muchas veces, o si despiertas en la madrugada y ya no te puedes dormir, o en general te levantas sintiéndote cansado, pues esos son indicadores de un problema de insomnio. Entonces hay que buscar ayuda inmediatamente. Entre más rápido podamos intervenir, tenemos un mejor pronóstico, un mejor tratamiento. Entonces cuiden su sueño, de verdad. Es importante evaluar cuántas horas estás durmiendo, cómo te sientes en la mañana, y ante cualquier queja o malestar hay que buscar ayuda. Si notas que después del cambio de horario ya pasó una semana y tú te sigues sintiendo mal, entonces busca ayuda para que esto no se vuelva un problema crónico. Qué importante todo lo que comentan. Y bueno, pues para ir concluyendo, nada más retomar unos puntos súper importantes. El no dormir bien y el no adaptarse adecuadamente, por ejemplo, a estos cambios de horario provoca accidentes,
ausentismo, presenteísmo, que ya lo dijo la doctora Guadalupe, que es pues que a lo mejor estás en la oficina, pero ni siquiera estás rindiendo al 100. Eso no es lo que conocemos como hora nalga, esa ya es otra cosa, es decir, nada más ir a perder el tiempo, Pero digamos, cuando estás ahí, pero dices quiero, pero no puedo, ¿no? Porque no te da la energía. Y las enfermedades, o sea, irritabilidad, depresión, ansiedad, problemas gastrointestinales, infartos, todo lo que puede impactar el que no dormamos bien. Bueno, pues yo les quiero comentar que tanto la doctora Guadalupe Terán como Yoali Arana son doctoras en medicina del sueño y coordinadoras del Centro de Sueño y Neurociencias. Ahí les pueden atender con total profesionalismo cualquier problema de dormir, como ya los que lo mencionamos, ronquido, insomnio, el síndrome de piernas inquietas, cualquiera que tengan de verdad y con total y absoluto profesionalismo y discreción. Coméntenos dónde se encuentran y a qué número pueden contactarlos, por favor. Yoali, ¿nos puedes dar estos datos? Claro que sí. Bueno, nuestro correo es info@descansamejor.com. También tenemos atención telefónica al 55 6326 9946. Y por supuesto, tenemos mucha actividad en nuestras redes sociales. Si a ustedes les interesa conocer un poco más de este tema o de cualquier otro tema relacionado con trastornos del sueño y neurociencias, nos pueden encontrar en Facebook como Centro Sueño y Neurociencias, en Twitter como Clínica de Sueño, y también tenemos nuestro canal de YouTube, por ejemplo, Centro de Sueño y Neurociencias. Bueno, pues tenemos una página donde pueden consultar todos nuestros servicios, pueden conocernos un poquito más y está súper fácil de aprenderse, es descansamejor.com y de verdad eso es muy importante. Hay centros de sueño, hay especialistas, nosotros hacemos una atención integral y es muy importante que identifiquen y traten oportunamente los trastornos de sueño porque de verdad que es una inversión en salud, en bienestar y en calidad de vida. No, pues bueno, también ahorita vamos a anotar todos estos datos que nos proporcionaron ahorita las doctoras para que ustedes puedan consultarlos con un poco más de calma y ya saben que estamos abiertos para que nos platiquen y nos cuenten cuáles son las dudas, cuáles son los temas que les interesa respecto a la salud y bueno, en particular respecto a el dormir bien. Solo me queda manera de despedida, pues darte la bienvenida a tu espacio para hablar de todos estos temas interesantes para el cuidado de tu salud. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a la doctora Guadalupe y doctora Yoali. Y pues bueno, seguiremos hablando de estos temas. Gracias, Osiris. Estamos trabajando juntos. Gracias, hasta luego y buen sueño. Muchas gracias a Luis Guerrero, nuestro productor, y que seguramente irán conociendo también a lo largo de estos episodios. Gracias, Luis.